Entonces ahora lo que vamos a hacer, como hicimos anteriormente, vamos a conectar, ¿cierto? A unir, ¿cierto? A hacer operaciones. ¿Sí? ¿Sí? Esto es como sumar, multiplicar los números, pero con las proposiciones ¿ya? Se hace lo mismo, pero se unen con conectivos. ¿Sí? De hecho, después vamos a asociar, por ejemplo, este que está acá o como un por ejemplo, y luego como una suma. ¿Sí? Se puede asociar también de esa forma. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver estos conectivos. El primero se llama conjunción. Y se lee como un i. ¿Sí? Entonces va a tener una proposición y la otra proposición se va con ese conectivo. ¿Ya? Esta se llama disyunción. O sea, de disyuntiva. Y se lee con un o. ¿Sí? Cuando ponen una disyuntiva. ¿Sí? ¿O no? Esto o eso. ¿Ya? Una proposición o la otra. Esta es la implicancia. Que se le implica si P se empieza con un si. Si P, entonces, está ese, o luego también. ¿Ya? De hecho, iba a ver que es un principio, por ejemplo, que usa la policía, ¿cierto? Para detectar. Y el sí solo sí. ¿Sí? Que este es el bicondicional. Que sería sí y solo sí. ¿Ya? Bueno, acá hay que implicancia, a veces se usa la implicancia como implicancia lógica, entonces le ponen condicional mejor. Condicional. ¿Ya? Entonces la conjunción es un i, que es como una b al revés. La disyunción es un o, ¿sí? El o es como una b. ¿Sí? La implicancia es como una flecha hacia ella, no es para el otro lado, ¿sí? Es hacia ella, ¿sí? Que es si, p, entonces q, ¿ya? Y el solo sí, de hecho va a ser como la idea de igualdad, ¿sí? Acá las proposiciones, ¿ya? Pero de ahí vamos a explicar bien cuándo van a ser dos proposiciones iguales, ¿ya? Bueno, y la primera operación va a ser la negación. ¿Ya? La negación. Entonces yo tengo, fíjense, ahí tengo mi tabla resumen. ¿Ya? La negación se puede hacer solamente con una proposición, no es necesaria dos o tres. ¿Sí? El mínimo es una. ¿Ya? Entonces yo tengo esa proposición y esa proposición puede ser verdadera o falsa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la negación? La negación la vamos a anotar con un P y con una rayita arriba. ¿Sí? A veces también se la nota como, está como un colito chancho y un no P. Entonces, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la negación? No es que sea falso o que no se cumpla. La negación es el valor contrario de algo. ¿Sí? Quiere decir que si una proposición es verdadera, entonces su negación es falsa. ¿Sí? O si la proposición es falsa, la negación es verdadera. Fíjense, la negación puede ser verdadera. ¿Ya? Entonces, hay que quitarse eso cuando yo niego que estoy diciendo algo malo, ¿sí? O que estoy diciendo algo falso. ¿Ya? Entonces, si es verdadera, la negación es falsa, y si es falsa la proposición, la negación es verdadera. ¿Ya? ¿Y cómo se lee una negación? Con un no. ¿Sí? No P. Si es P la proposición, no P. Por ejemplo, veamos una proposición. P. ¿Qué me puede indicar una proposición? Una oración puede ser cualquiera. Me gustan las frutas. Me gustan las frutas. ¿Es una proposición, no? Sí. Pasamos un poquito más a los estudiantes
de más 140 le gusta la fecha. ¿Ya? ¿Le gusta a usted la fruta? ¿A usted? ¿A usted? Sí, depende de la fruta. Entonces sería una proposición verdadera, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál sería la negación de esa proposición? Ah, no, no será el flojo, ponen comillas, a los estudiantes del más 400. ¿Pasa? No, ¿no es cierto? Tengo que poner el no. No le gusta la fruta. ¿Sí? Y ya sería falso. ¿Cierto? ¿Estamos? ¿Alguien me podría decir una proposición que sea falsa? 2 más 2 son 5. 2 más 2 son 5. Perfecto. ¿Cuál sería la negación? Usted que ponerla ahí. 2 más 2 no es igual a 5. Entonces supongo. Voy a guardar acá. Q, porque no la voy a poner P porque ya pusimos P, ¿no es cierto? Q otra opción. 2 más 2 es igual a 5. Entonces la negación podría ser que 2 más 2 es igual a 4. Sí, porque esta es falsa y esta es verdadera, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y puede ser. No tiene que ser 4. ¿Ah? No. ¿Cuál? ¿Quiere ponerle 3? Sí. Ese que era 2 falsas. Ah, Y si una negación, una verdadera es falsa. ya. ¿Sí? ¿Podría ser o no? No, no puede ser. Porque esta es otra proposición. Es distinta. ¿Sí? Esta es otra proposición. ¿Sí? En realidad, si yo quiero negarla, ¿sí? ¿Ya? Y ahí va el concepto que le decía, que negar no quiere decir que está mal. ¿Sí? Yo tendría que decir, tal como usted dijo al comienzo, Que no es igual a 2 más 2 es distinto de 5. Esa es la negación. ¿Sí? Entonces, 2 más 2 es igual a 5. Falso. Y 2 más 2 es distinto de 5. Verdadero. Estoy negando. Estoy negando lo anterior. Y lo que había escrito anterior. Eran dos proposiciones distintas. ¿Sí? O sea, no. ¿Ya? No es de esa forma que habría que responder. Bien. La conjunción. La conjunción dijimos que salía 5. como una I, ¿no es cierto? Esto se lee como P, I, Q. Así se lee. ¿Ya? Lo vemos acá. Entonces, P y Q, ya hemos dicho que tienen 4 opciones, ¿cierto? Serán las 2 verdaderas, una de ellas verdadera o las 2 falsas. ¿Sí? ¿Ya? Pero veamos qué pasa si yo las conecto estas, con un P y un Q. Dice que si P es verdadera y Q es verdadera, entonces P y Q es verdadera. ¿Sí? Si esta es verdadera y esta es falsa, el P y Q es falso. Si esto es falso y esto es verdadero, P y Q es falso. Y si esta es falsa y esta es falsa, esta es falsa. ¿Le suena algo de lógico eso, no? Sí. ¿Cierto? Porque cuando yo digo I, es porque quiero las dos cosas. ¿Se acuerdan que dijimos antes? P y Q. Entonces, cuando tengo las dos cosas, es verdadero. ¿Sí? Pero si yo dije pan con margarina y mantequilla, ¿sí? Pero me dieron solamente con margarina y manjar, dije, ¿no es cierto? Si me dan solamente margarina, no, pues yo quería las dos. Falso.
¿Sí? Si me dio solamente manjar, no, yo quería las dos. Y dije, uní. ¿Sí? Y si no me dan nada, también es falso. Entonces el I solamente es verdadero cuando ambas son verdaderas. ¿Sí? Porque uní. ¿Ya? Entonces, ¿ven? Acá tenemos un resumen de todos los resultados posibles para dos proposiciones. Podríamos hacer un resumen para tres, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero con dos lo va a bastar. ¿Ya? Ahí vamos a ver alguna oración con P y Q. ¿Sí? Pero básicamente poner lo que es P y Q. Pongamos acá. Esto se llama la conjunción. ¿Cuál podríamos poner? 2 más 2 es igual a 5 y, ¿no es cierto? Se lo podríamos escribir. ¿No es cierto? Esta es la producción que escribimos antes, ¿no es cierto? Que era Q parece, ¿no es cierto? Lo mismo que lo escribimos, pero porque vamos a ver después que es conmutativo. Q, que 2 más 2 es igual a 5 y la otra producción era los estudiantes del MAT 140 les gusta la fruta. Pregunta, esa proposición, ¿sí? Dándole ese contexto, ¿es verdadera o falsa? Falsa. ¿Por qué es falsa? Porque la primera es ¿No es cierto? Esta ya hemos dicho que es falsa. Y esta es verdadera, ¿no es cierto? Y falsa con verdadera, falsa con verdadera, falsa. ¿Se entiende? Ya. La disyunción, ¿cómo dijimos que era de leer? O, como no. P, O, Q. ¿Ya? Bueno, ¿y cuándo el O va a ser verdadero? Cuando me dan las dos, o las dos. ¿Sí? Si obtengo al menos una, las dos, es verdadera. Entonces, fíjense, al menos una, o sea, me dan las dos, bien, verdadera. Ah, esta es verdadera, verdadera. Esta es verdadera, verdadera. Mientras haya algo verdadero, ¿sí? O que logre, es verdadero. El único caso que es falso es cuando las dos son falsas. Por ejemplo, la misma proposición anterior, con los mismos P y Q. Q y P. Anterior, lo voy a anotar nuevamente. O anotemos. 2 más 2 es igual a 5. O, ¿no es cierto? Los estudiantes del más 140 les gusta la fruta. Profe, el signo de disyunción y conjunción. ¿Ah? El signo de conjunción y Ah, disyunción. gracias. Muy bien. ¿Es verdadera o falsa? Verdadera. ¿Por qué? Porque una verdadera. Porque esta es falsa, esta es verdadera, y viendo una verdadera, todo es verdadero. ¿Sí? Bien. Entonces, al menos una verdadera, ya sabemos que es verdadera. Bien. La implicancia. ¿Sí? ¿Esta cómo dijimos que se veía? Siempre empieza con un sí. Si P, entonces, o luego, o implica, entonces, así se ve. ¿Ya? Bueno, como esta tiene como un cierto orden, ¿sí? ¿Ya? Porque P y Q puedo ordenarla como yo quiera, porque eso es como, vamos a ver que es conmutativa, pero esta no es conmutativa. ¿Sí? Por ejemplo, decir P implica Q no es lo mismo decir Q implica P. ¿Ya? Entonces, de hecho, cuando empieza se llama antecedente. En este caso el P sería el antecedente y el Q sería consecuente. ¿Sí? Más adelante cuando veamos teoremas y todas esas cosas, ¿sí? Siempre hay, si ocurre algo, si una hipótesis, entonces la tesis. ¿Ya? Entonces va al principio, ¿no es cierto?, de los teoremas. ¿Ya? Fíjense, y hay un caso que es falso. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Ya?
¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, si una persona, ¿cómo se llama?, está diciendo la verdad, no puede llegar a mentir. Y un principio que va usando la policía, por ejemplo. Con pura implicancia, usted te hace una pregunta, va contestando, ¿no es cierto? Y logra ver si la persona está diciendo la verdad o no. ¿Ya? Así que alguien que está diciendo la verdad no puede mentir. ¿Sí? No puede llegar a esta mentira, ¿sí? Aunque es culpable. ¿Ya? En este caso, con el P que definimos nosotros y Q, ¿qué es lo que era P? Los estudiantes, ¿no es cierto?, les gusta la fruta, y Q, 2 más 2 es igual a 5. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Si 2 más 5, ¿no? Si los, bien, hay que empezar con un si los P eran los estudiantes. Si los estudiantes del MAR 140 les gusta la fruta, entonces, ¿ya? Entonces, 2 más 2 es igual, ¿qué vamos a hacer eso? 2 más 2 es igual a 5. ¿Esa proposición cómo es, verdadera o falsa? ¿Por qué? La primera sería verdadera y la segunda. La primera es verdadera La segunda. y la segunda es falsa. Sí. Por tanto, Sería la proposición es falsa. falsa. ¿Cierto? De hecho, dentro del taller, el 1, va a haber como tipo juego esto, va a haber una que se llama los hilos de los mentirosos. Justamente ustedes van a conectar con esto. Entonces, ¿sí? Hay una isla que, por ejemplo, hay algunos que mienten y otros que dicen la verdad. Entonces van a ir a hacer acciones y ustedes tienen que descubrir quién dice la verdad y quién dice la mentira. ¿Ya? Profe, ¿me podría explicar nuevamente por qué, por ejemplo, la P es falsa y la Q es verdadera, entonces verdadero? Por acá, en la tablita cuando indicamos que el único caso en que esa ecuación es falsa, ¿ya? El único caso que es falso es cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es falsa la proposición. ¿Ya? Pero ¿por qué si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero? Es verdadero? ¿Por qué? Lo mismo que dije al principio policial. ¿Sí? Una persona está mintiendo, pero si yo le empiezo a hacer implicaciones, va a decir la verdad al final. Bien, fíjense que la disyunción exclusiva no está dentro de lo que usamos al principio. ¿Sí? Fíjense, es como una O, pero con una rayita abajo. ¿Ya? Y fíjense que, ¿qué sucede? Cuando las dos tienen el mismo valor de verdad, ¿cómo son? Falsas. Y cuando son distintas, es verdadera. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo se lee esto? Esto se lee o P o Q. O es una o es la otra, pero no pueden ser las dos. ¿Sí? Por eso, acá es esta, entonces es verdadera. Acá es esta, es verdadera. ¿Sí? Acá son las dos, no. Es una de las dos. Una o la otra. Falso. Es una de las dos, ninguna. Falso. ¿Ya? Esa es la dilución exclusiva. Excluyente. ¿Ya? Bueno, no anoto el ejemplo que sería lo mismo, o sea, pero lo voy a repasar. Los estudiantes del 140 les gusta la fruta, perdón. O los estudiantes del 140 les gusta la fruta, o 2 más 2 es igual a 5. ¿Es verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Habiendo una verdadera, es verdadero, ¿sí? Hay que ver una de. Y la equivalencia o el bicondicional, que se lee sí y solo sí, y en este caso ¿cuándo va a ser igual? Cuando
Perdón, ¿cuándo va a ser verdadera? Cuando ambas sean iguales. Se fijan en lo contrario de lo anterior. ¿Sí? De hecho, va a ver que una es la negación de la otra. ¿Ya? Acá cuando son iguales es verdadera, y cuando son distintas es falsa. ¿Ya? Entonces, si ven, es un concepto más o menos de igualdad. ¿Sí? Si son iguales, porque es así, ¿no es cierto? Y si son distintas, es falsa. ¿Eso es como lo de los signos? ¿Ah? ¿Es como lo de los signos? Sí. No. De hecho, después vamos a ver que, por ejemplo, P si solo si Q, en realidad debería ir con una rayita acá abajo. ¿Sí? P si solo si Q, es lo mismo decir que eso, cuando digamos así con tres rayitas, vamos a decir que es equivalente a decir, ¿sí? Si P entonces Q y Q entonces P. ¿Ya? Y se ve más o menos lógico, por eso es la doble flechita.